Ya, vamos a grabar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión especial de Urnas de Democracia, donde vamos a hablar el tema de hacia dónde va América Latina con el efecto Lula. Es un análisis postelectoral intentando pensar cómo estará Brasil o cómo estará América Latina ahora con el nuevo presidente. En esta sesión vamos a tener la participación de Octavio Amorim Neto, de la FGV de Río de Janeiro, Hugo Borsani, de la Universidad Estadual de Norte Fluminense Darcy Ribeiro, y John Polgan, de la United States Naval Academy. Así que paso la palabra a los expositores y empezaremos con Octavio. Muchas gracias. Es con mucho gusto que estoy en Salamanca otra vez, pero de manera virtual. Y muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Soraya, por la invitación para discutir la situación política de Brasil, que continúa muy complicada después de la victoria de Lula, del triunfo de Lula. Yo voy a abrir aquí mi ponencia. Share screen. Soraya, aquí está que host disabled share screen. Creo que Mariana ahora lo permite. Pero yo puedo hablar sin el PowerPoint. ¿Qué tal? ¿Se puede? Ahí yo lo estoy viendo. ¿Ya está? No. Se ve tu whiteboard, Mariana, no se ve la pantalla de Octavio. Pues no sé qué pasa, porque está la opción para que puedan compartir. A ver, un minuto. Share whiteboard. A ver si puedes intentarlo ahora de nuevo. Ok. Share screen. No está. Disabled. No, es que está... Bueno, si quieres ir hablando y voy intentando solucionarlo mientras tanto, porque no sé por qué lo tengo habilitado, pero no sé por qué no se puede. Ok. Muy bien, yo voy a hablar de los retos del Frente Democrático bajo Lula, bajo el tercer mandato de Lula. Me parece que, para mí, me parece un tema obvio la necesidad de un frente democrático cuando se tiene un gobierno como el de Bolsonaro. Pero no es tan obvio así, porque hay un debate hoy en Brasil que divide a los politólogos entre aquellos que son más optimistas con respecto a las instituciones y los pesimistas. Si uno es optimista con respecto a las instituciones, si se puede decir que las instituciones están funcionando, entonces no hay necesidad de un frente democrático. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero si hay una real amenaza a la democracia, entonces lo que la ciencia política nos ha dicho hace décadas es que un frente democrático es absolutamente necesario. Yo estoy entre los pesimistas con respecto a las instituciones. No que las instituciones no hayan funcionado en Brasil. Yo creo que la situación es más compleja. Algunas han funcionado, otras no. No han funcionado. Y por esto que se necesita de un frente democrático. Y hay una ironía en la formación del Frente Democrático de Lula, porque fue
la solución para la transición democrática de Brasil en 84, 85, pero una transición liderada por un líder, por un político conservador, Tancredo Neves. Y el PT no participó del Frente Democrático de Tancredo Neves. Y ahora Lula tuvo que formar un Frente Democrático y ahora conducir un gobierno de Frente Democrático. Entonces, hay esta ironía. Y otro aspecto muy importante es que junto con el Frente Democrático, Tancredo, para hacer la transición, tuvo que formar una coalición cívico-militar. Lo que quiero decir es que para que hubiera transición en Brasil, la oposición democrática tuvo que hacer un acuerdo con los moderados entre los militares. Y yo creo que el mismo se pasa hoy, el día de hoy en Brasil, cuando se está formando el equipo de transición de Lula para que pueda tomar posesión el 1 de enero del próximo año. Entonces, para que podamos comprender los retos de Lula, tenemos que hacer una evaluación del gobierno de Bolsonaro y las perspectivas de la democracia en Brasil. Aunque Bolsonaro haya sido derrotado, el bolsonarismo seguirá muy fuerte. El bolsonarismo ha tenido un excelente desempeño en las elecciones para el Congreso, para las gobernaciones, y seguirá muy influyente en las Fuerzas Armadas, en las policías, en el Poder Judicial, en algunos grupos sociales muy relevantes, el agronegocio, los empresarios y los evangélicos. Otro aspecto muy importante del bolsonarismo, de Bolsonaro, es que Bolsonaro logró derrotar a todos los líderes de la derecha que se atrevieron a desafiarlo. El ex gobernador de São Paulo, João Dória, el gobernador de Rio Grande del Sur, Eduardo Leite, y el ex gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel. Bolsonaro ha sido brillante en su esfuerzo de dominar la derecha, el campo de la derecha, que incluye la centro derecha y la extrema derecha. Bolsonaro logró dominar la derecha, el campo de la derecha, partiendo de su posición de extrema derecha. Y yo creo que uno de los enseñamientos más importantes del mandato de Bolsonaro es que él ha empezado en la extrema derecha y terminado en la extrema derecha. A diferencia de los presidentes que le precedieron. Todos los presidentes, desde la transición en 85, se han moderado durante sus mandatos. Mismo José Sarney, el primer presidente, que había sido un apoyante del régimen militar, y Fernando Collor, un populista de extrema derecha, como Bolsonaro. Octavio, si quieres tratar de compartir tu pantalla ahora, creo que ya lo podrías hacer. Yo creo que no es más necesario. Bueno. Yo creo que estoy bien. Entonces, la primera cosa. Lo que quiere decir, si Bolsonaro no se ha moderado, quiere decir que la idea inicial en el comienzo de su gobierno, de que los liberales, los partidos de centro derecha y los militares lo controlarían, fracasó. Entonces, ese es un enseñamiento muy importante para aquellos que quieren estudiar este populismo de extrema derecha tan fuerte en las Américas, Estados Unidos, Brasil, otros países y en Europa también.
Entonces me parece que la proposición académica fundamental, con base en la experiencia del mandato de Bolsonaro, es que el sector más importante para la fuerza, para la estabilidad de la democracia, es la centro-derecha. Si la centro-derecha se deja dominar por la extrema derecha, la democracia se va muy mal. Y el contrario también es verdadero. Si se logra sacar la centro-derecha, o si la centro-derecha es capaz de mantener su compromiso con la democracia, esto va muy bien. No muy bien, pero se va bien. Y por esto que el Frente Democrático es tan importante, porque el Frente Democrático en Brasil se va de la extrema izquierda hasta la derecha. Y sin este Frente Democrático, lo que tendremos no es que la centro-derecha permanecerá dominada por el bolsonarismo, por las fuerzas antidemocráticas. Entonces, yo creo que el enseñamiento más importante es que fortalecer la centro-derecha será clave para el éxito no solamente de Lula, pero también de la democracia en Brasil. Y Lula ha sido muy perito, muy hábil en la formación y conducción de este Frente Democrático desde la elección de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y después con un manejo muy bueno del tiempo, un timing muy bueno en la segunda vuelta, cuando logró obtener el apoyo de la candidata Simone Tebet, el Partido Democrático Laborista de Ciro Gomes, que hizo una campaña muy dura en contra de Lula. Y los sectores progresistas o democráticos de la derecha brasileña o de la centro-derecha, sobre todo el partido de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, sin el Frente Democrático, los riesgos para Lula y la democracia serán altos, porque la centro-derecha será dominada por el bolsonarismo, por la extrema derecha. Y ahora yo voy a hacer especulaciones y algunas proposiciones normativas sobre cómo Lula puede manejar su Frente Democrático de modo que tenga éxito. Y yo creo que tenemos que volver a las experiencias de amplia coalición de Lula y Rousseff en sus primeros mandatos, en los dos primeros mandatos de Lula y en los dos mandatos de Dilma. Porque la derecha estuvo también junto con el PT, Lula y Rousseff entre 2003 y 2016. Pero se estableció una relación muy clientelista entre Lula, Rousseff, el PT y estos partidos de derecha. Yo creo que Lula hay que hacerlo diferente ahora. Este Frente Amplio, esta amplia coalición, tiene que tener un contenido programático, ideológico muy más fuerte que en el pasado. Por razones muy realistas. Porque Lula y el PT no han hecho un mea culpa por cuenta de sus involucraciones, de la involucración de ellos con escándalos de corrupción. Entonces, si no hay mea culpa, el PT y Lula no han debatido corrupción durante esta última campaña electoral. ¿Qué se puede hacer? Porque este es un flanco abierto de Lula, la cuestión de la corrupción. ¿Qué puede hacer ya que no hay mea culpa?
puede hacer un gobierno con más contenido programático, sobre todo en sus relaciones con la derecha, que sus gobiernos pasados. Entonces, yo creo que hacer una coalición a la europea, a la alemana, con un pacto de coalición formal público, será no solamente una manera inteligente para tener una mayoría amplia, de modo que la democracia pueda sobrevivir y Lula pueda gobernar efectivamente, mas es también una manera inteligente de abordar la cuestión de la corrupción, que ha sido el mecanismo de coordinación de la extrema derecha en Brasil. Entonces, sin escándalos de corrupción, no hay extrema derecha fuerte electoralmente en un país como Brasil. Pero para terminar, yo quiero hablar de las dificultades en la conducción de un frente democrático en Brasil. Y yo creo que las viejas proposiciones de la ciencia política institucionalista son importantes todavía. Yo quiero decir que elecciones presidenciales directas, federalismo y alta fragmentación partidista no van a ayudar el manejo de este frente democrático. No van a impedir, pero harán la vida de Lula y del frente muy más difícil que en otra situación institucional. Pero hay aspectos extra que van allá de instituciones políticas formales. Lo que quiero decir es que los partidos centristas en Brasil, que teóricamente serían muy importantes para un frente democrático, han salido de esta elección muy debilitados, por dos razones muy claras. Han sido penetrados por el bolsonarismo, y aquí me refiero al Partido de la Socialdemocracia de Cardoso, de Fernando Henrique Cardoso, y el MDB, el partido que ha hecho la transición democrática. Estos dos partidos están penetrados por la extrema derecha y han perdido muchos asientos en el Congreso. Ahí se puede ver cómo será difícil manejar, conducir este frente amplio por Lula. Yo creo que hay también los problemas generados por la personalidad excesivamente fuerte de algunos líderes democráticos en Brasil, como Ciro Gomes, que ha sido candidato derrotado y ha sido y ahora es uno de los grandes enemigos de Lula. Este es un problema muy serio y que en el futuro podrá generar más problemas para Lula. Y yo quiero decir también que la cultura política del Partido de los Trabajadores y de la izquierda brasileña no favorece los frentes democráticos. Hay mucho escepticismo con respecto a este tipo de solución para el gobierno Lula. Y por último, como se espera que el gobierno sea marcadamente centrista desde un punto de vista programático, puede haber grandes costos electorales y de reputación para el PT y para la izquierda. Este es otro problema que Lula enfrentará. Y por último, las relaciones cívico-militares, yo creo, para caracterizar estas relaciones bajo Bolsonaro, yo utilizo dos palabras: silencio y ofuscación. Esta estrategia ha sido muy bien sucedida, tanto para las Fuerzas Armadas como para Lula. Para Bolsonaro. Estrategia que generó muchos beneficios para los dos, para las Fuerzas Armadas y Bolsonaro. Beneficios políticos, presupuestales, de ingreso, pensiones. Y es importante
afirmar que las Fuerzas Armadas no le dieron todo al Bolsonaro, pero aún así le fueron muy útiles, porque esta estrategia de silencio con ofuscación permitió que Bolsonaro manipulara la incertidumbre y la ambigüedad permanente de la situación política de Brasil para amenazar la oposición, la Constitución y la democracia. Entonces, retomar el control civil sobre la Fuerza Armada será uno de los grandes retos que enfrentará el nuevo gobierno. Pero aquí viene, no sé si la ironía o otra tragedia, es que está claro, no sé si Hugo y Soraya están de acuerdo conmigo, que Lula no está dispuesto a investir mucho capital político en la reforma de las relaciones cívico-militares. Lo que Lula debe hacer es designar un ministro de la Defensa Civil, y esto será el más fácil. Todo el resto será muy difícil en términos de democratización del sector de defensa en Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Otavio, por su intervención. Y vamos a pasar ahora a Hugo y luego a John Pulga y después abrimos para las cuestiones. Ok, bueno, buenas tardes y también muchas gracias por la invitación a Manuel, Mariana, Soraya. Un placer estar también nuevamente en una actividad del Instituto de Iberoamérica, aunque sea esta vez a distancia. Yo voy antes de hablar lo que tenía pensado hablar, voy a hacer un breve continuación de la exposición de Octavio, que me pareció excelente, brillante. Te felicito, Octavio. Comparto 100% lo expuesto. Me considero de entre los moderadamente optimistas, que al mismo tiempo puede ser moderadamente pesimista. No sé en cuál de los dos me encuentro. Y concuerdo que esa idea es fundamental, que el gobierno sea el gobierno del Frente Democrático, en ese sentido, en esa concepción. Y algunas cuestiones me estaban haciendo muy optimista en eso. La propia selección de Alckmin, ¿no? Que fue una selección personal de Lula, es importante tenerlo presente, contra inicialmente el propio PT, y fue un énfasis que él hizo, y incluso la presencia de Alckmin al frente del equipo de coordinación. Entonces eso da la impresión, da ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de Alckmin es una persona del centro derecha, y da esa imagen. Al mismo tiempo, algunas declaraciones recientes de Lula sobre cuestiones fiscales, un tanto innecesarias e inapropiadas, y según las informaciones de prensa, una preponderancia en el equipo de transición del equipo de PT, de personas del PT, me crean nuevamente esa preocupación, esa duda si realmente Lula y el PT lo están visualizando. Creo que lo están visualizando, pero mi duda es si lo visualizan de la magnitud del problema que es, ¿tá? Por eso todavía no podemos decir mucho, porque no está lo principal, que son los nombres de los ministros que van, ¿no? Ministro de Economía, de Defensa, de Relaciones Internacionales, son nombres claves para saber exactamente un poco dónde va, si de hecho va a ser ese gobierno de centro que todo indica que debería ser. Y esperemos que pueda ser, o sea, aún me mantengo moderadamente optimista, pero con un poco de atención. Mi exposición va a ser un poco más pensando en la cuestión con América Latina, más el vínculo de la elección de Lula con América Latina. Como dijo Soraya, es mucho más especulativo toda la presentación de esta mesa, ¿no? Pero hay algo que creo que es altamente probable, y que es lo menos especulativo, si se quiere, que es que Lula y Brasil deben ocupar un espacio de liderazgo en América Latina, un espacio que está vacío, porque obviamente Bolsonaro se retiró, no intentó, ni tuvo la intención, ni tenía la capacidad, con una política internacional desastrosa,
se retiró a todo el ámbito internacional y regional, y creo que, o sea, por la magnitud, Brasil es naturalmente el líder, está llamado a ser el liderazgo de América Latina. En la ausencia, uno esperaría, bueno, Argentina, México, los otros dos grandes países, pero ni López Obrador, y mucho menos Fernández, tuvieron condiciones, ¿no? Fernández no tuvo ni condiciones de afirmar su liderazgo en su propio gobierno, y hoy en día está prácticamente vacío. Yo diría, si me pongo a pensar cuál es el presidente con un cierto grado de generalización de respeto y cierta admiración, es Lacalle Pou de Uruguay, un país pequeño, pero que ni tiene las condiciones, ni por el país, ni por el propio presidente, más que nada fue por su conducción de la pandemia y de la vacunación, y sobre todo al compararla con los países de la región, los países vecinos. Pero es un espacio de liderazgo, y eso creo que sí, ya con la ida a Egipto de Lula quedó claro que está dispuesto de primera, desde el inicio, ocupar esos espacios, y creo que lo va a ocupar sin duda en América Latina, dando más fuerza a los diferentes organismos regionales, y esto creo que va a ser positivo para América Latina, porque obviamente va a llevar a movilizar más esos organismos multilaterales de distintos tipos de cooperación, y a tener una voz un poco más unida de la región frente al mundo. Entonces, creo que eso va a ser algo relativamente seguro que va, no, o sea, falta ver quién va a conducir la diplomacia, pero me parece que es algo evidente que naturalmente se va a dar, y eso me parece un aspecto positivo. Y la otra cuestión que yo quería básicamente hacer referencia es, o sea, yo cuando leí el título de la presentación, ¿no? Hacia dónde va, enseguida me recordé de esa concepción que circula mucho en los análisis y en los medios de prensa de la nueva onda de izquierda, ¿no? Y ese concepto de onda, ¿no? Ese concepto de onda, me quería referir un poquito a eso, a problematizar un poco eso, si Lula viene a contribuir con esa onda, si hay realmente esa onda, ¿no? En base como comparto lo que dice Octavio, que creo que debe ser y va a ser un gobierno de centro, por lo menos más al centro de lo que fue el gobierno de Rousseff, probablemente un gobierno más parecido a lo que fue su primer gobierno, pero claramente va a ser un gobierno, va a ser obligado a hacer por las propias alianzas que tiene que hacer para formar el gobierno, con partidos como el MDB, el PSDB, quizás hasta Unión Brasil, ex aliados de Bolsonaro. Entonces creo que ahí ya, primero, esa semejanza entre una nueva onda, comparándola, porque siempre hay comparaciones con los gobiernos de izquierda del inicio del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Correa, Cristina Kirchner, Kika, el propio Lula, también más Rousseff, Evo Morales. Bueno, creo que hay una diferencia importante en que son gobiernos menos ideológicos en ese sentido, menos ideológicos, menos populistas, y sobre todo también con más diferencias entre sí, que aquella mayor homogeneidad, por lo menos de discurso, de retórica en cuestiones internacionales. Las discrepancias entre el discurso internacional de Boric y el presidente de Bolivia son inmensas, son marcadas. Entonces, ahí hay una diferencia importante como para hablar que son ondas equivalentes. Entonces, diferencias entre los dos, porque sí, hay una mayoría, va a haber a partir del 1 de enero una mayoría de gobernantes de izquierda, pero nuevamente las diferencias entre esa izquierda no son las mismas, son importantes, y es difícil para mí ver eso como una cuestión homogénea, una onda homogénea, porque el concepto de onda, hace referencia, ¿no?, a la idea puede hacer referencia a la idea de un ciclo, que puede ser un ciclo muy breve, de una ondita, o un ciclo más extenso, más ampliado. Y a veces, uno lo lee en los análisis, parece que fuese una onda que barre todo, ¿no? Una onda de tsunami que va a ser a partir de ahora es todo diferente. Esta segunda excepción creo que no hay ninguna posibilidad, no
es más un deseo de alguna perspectiva que una posibilidad que pueda ser mínimamente prevista, no porque no sea eventualmente posible, pero creo, y voy a argumentar por qué me parece que también que no es posible, incluso la idea de onda, una onda pequeña o una onda grande, también soy escéptico con la idea de que va a haber una onda extendida de varios gobiernos de izquierda en cada de estos países que tienen. ¿Por qué? Me parece que es difícil pensar eso, no es que no pueda acontecer, pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque lo que sí veo como una onda que crece, es una alternancia política cada vez mayor. Yo hice un breve cuadrito aquí, ya lo estaba haciendo, lo completé para, a ver si lo puedo presentar, donde le resumí ¿da para ver? Sí. Resumí brevemente todos los últimos gobiernos alternativos que hubo, ¿no? En los últimos, desde 2018, ¿no? Y un poco ahí, clasificando en colores, rosado y celul, quiénes fueron más para la derecha o para la izquierda. Las definiciones de centro, derecha, no son muy rigurosas, son más impresionísticas, ¿no? No tienen un cálculo ahí cuidado. Más básicamente lo que importa son esos colores, y de hecho tenemos una mayoría, ¿no? De gobiernos a la izquierda, hubo una mayoría hacia la izquierda, especialmente en los últimos 2 años, de los 7 elecciones de los últimos 2 años, 5 fueron a la izquierda, solamente 2 a la derecha, siendo que en esas 2 son países menores, Costa Rica, Ecuador, menores en población, ¿verdad? Uruguay lo había sido antes, y en los últimos, desde el 2018, de todos los gobiernos de América Latina, y no voy a contar las de Nicaragua y Venezuela por no ser elecciones confiables y ser gobiernos no democráticos, de los 16 restantes, 14 tuvieron alternancia política, y de esos 14, 13 alternancia ideológica. Solo Guatemala, que volvió entre un bloque de derecha y otro bloque de derecha. Y en la última columna, pues, bueno, ¿quiénes tuvieron una alternancia anterior a esa última? ¿No? Los que dicen sí tuvieron una alternancia anterior a esa última, y los que dicen sí más, tuvieron más de una, o sea, tuvieron 2, por lo menos, 2 alternancias previas. Entonces lo que yo veo es en este último tanda de elecciones, tenemos, que son los últimos que entraron en esa onda de alternancia, son todos los que están en no en la última columna, ¿no? Son 7 países también. O sea, lo que hubo un aumento de gobiernos que pierden elecciones. Eso es, por un lado, es bueno, la alternancia es una cosa positiva, pero también tiene sus preocupaciones, ¿no? O sea, alternar para Bolsonaro no fue un fortalecimiento de la democracia, alternar para Bukele en El Salvador no está siendo un fortalecimiento de la democracia. Eso por un lado fortalece, pero hay que ver si también no hay ahí un problema de conseguir satisfacer las demandas de esa población, o sea, de fracasos, y fracasos en fracasos puede derivar y lo que está derivando en un descrédito. Y lo que a mí me parece es que yo lo que veo es más que nada esa onda de alternancia, sumada a una onda, que es lo último que hablaba Octavio también, una onda de aumento de la fragmentación política en todos los países. El único país que en las últimas décadas no aumentó, sino que disminuyó la fragmentación fue Bolivia. Bolivia fue disminuyendo. Ecuador la había disminuido un poquito en la época de Correa, la volvió a aumentar. Y en algunos gravemente, como Brasil, Chile y Colombia. Brasil en esta última elección disminuyó un poco por las cuestiones de legislación, ¿verdad, Soraya? Hemos estado hablando de eso. Ayer hubo un nuevo anuncio de una nueva fusión de pequeños partidos que van a incorporar, pero está en torno del orden de 20. Podrá quedar un poquito abajo, es mucho. Creo que por primera vez Brasil no es el que tiene la democracia con más representantes en el Parlamento. Creo que ahora es Colombia, que también está por ahí, una cantidad de agrupaciones con 1 o 2 representantes, y Chile también está por ahí. Son países que están con grandes... o sea, y ese es un problema que va en aumento. Eso significa el partido del presidente con menos fuerza,
y por lo tanto, presidentes a los cuales se le exige una gran capacidad de gestión para armar la coalición y para conducirla, ¿no? Para gestionarla justamente en momentos de crisis. Momentos de crisis que, como sabemos, deben ser mayores, como prevemos, no sabemos, prevemos deben ser mayores ahora que lo que fue en el inicio del siglo XX por la cuestión de las commodities, por la inestabilidad económica internacional y política. Entonces, uno, o sea, creo que justamente Lula viene a reforzar esa imagen de líder político con capacidad de gestión, y por eso también la idea, mi percepción de que él va a ocupar rápidamente esa función de liderazgo internacional, y que aparentemente no se visualiza mucho en los otros líderes, en los otros presidentes, y fortaleciendo esto por último es junto con esa tendencia y que refuerzo son reflexiones que me hacen ser muy escéptico por la idea de una nueva onda duradera de gobiernos en una dirección o en otra, es la polarización y la división de las sociedades, ¿no? O sea, muchos presidentes han ganado por márgenes mínimos, entonces uno no puede decir, puede decir que Brasil se volcó a la izquierda, creo que no, o que Perú se volcó a la izquierda con Castillo, creo que no. Fue un margen muy pequeño y con una oposición, no solo en Brasil, en Perú, en Colombia, una oposición que contesta y está intentando constantemente derrubar esos gobiernos. Entonces, mi impresión es que la onda es de mayor que vendrá, no es una onda necesariamente de izquierdas, digamos, homogénea, y sobre todo que creo que van a ser ondas de diferentes tamaños, y la que yo veo con mayor dimensión es esa de la alternancia, unida a una fragmentación, una alternancia que lejos de nos dar una satisfacción como analistas políticos, nos dan una cierta preocupación para el futuro ahí de América Latina. Más o menos eso es lo que creo que se puede hablar después también de la cuestión del crecimiento de la derecha, justamente de la ultraderecha, del movimiento, eso no solo como una cuestión política, sino una cuestión cultural. Personalmente me preocupa más en Brasil hoy en día la cuestión social que la cuestión en el Parlamento. Entonces es algo que podemos ver después. No sé cómo estoy de tiempo, Soraya, pero era básicamente eso lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la exposición y por las ideas, ¿no? Que ahora estoy empezando a pensar ahí junto con vosotros. Bueno, paso ya la palabra a John Polga y luego abrimos para comentar todo. Para compartir mi pantalla tengo que esperar que Hugo quite. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo hago para salir? Déjame ver. Stop share. Ya vi. Disculpen ahí. Buenísimo. A ver. Sound. Buenísimo. Pues muchas gracias por la invitación. Como dije cuando me conecté, estoy luchando contra el COVID en este momento y me siento fatal. Voy a hacer el mejor esfuerzo para sonar normal. Yo soy el menos experto en Brasil de este grupo, o sea, de gente tan importante como Octavio y Hugo. Y como dijo Hugo, sí, él especuló un poco. Yo estoy especulando completamente, o sea, 100% especulación, porque el título de la presentación es ¿hacia dónde va América Latina con el efecto Lula? ¿Hacia dónde va? No sabemos, entonces tenemos que especular. No, como va la canción, 20 años no es nada, pero el Brasil del 2022 es bastante distinto al Brasil del 2002. Lula da Silva tiene 77 años de edad, si no me equivoco, en este momento. Va a ser el líder de un país altamente polarizado, va a tener que lidiar con un Congreso fragmentado, como todos los congresos brasileños.
va a tener que lidiar con, bueno, vamos a ver algunos de estos desafíos. Con el hecho que tiene un mandato débil, que ganó 50.9% a 49.1%, que es un margen muy estrecho y mucho más estrecho de lo que se suponía y que iba a ser, ¿no? Sobre todo después de la primera ronda, en las encuestas que decían que a lo mejor ganaba en la primera ronda con 50%, ¿no? La gente estaba apostando sobre eso. Y luego Bolsonaro casi le alcanza, ¿sí? Todo eso significa, como voy a mostrar aquí, perdió Bolsonaro, pero no perdió el bolsonarismo. Eso sigue existiendo como una corriente bien fuerte en Brasil. Eso va a ser problemático para el país y para Lula, obviamente, ¿no? Tiene una gobernanza súper complicada, comenzando con el límite anual de gastos. No sé cómo se dice este límite anual de gastos en portugués. Es esta figura oficial que estableció Michel Temer en el 2016. Pero básicamente Lula va a tener que negociar simplemente para cumplir con sus promesas de gasto social. Va a tener que superar el presupuesto y va a tener que negociar, bueno, tomar una de tres rutas: negociar con el Congreso, negociar con las Cortes y ganar en las Cortes, o básicamente usar su poder unilateral, que no es una muy buena manera de comenzar su mandato usando ese poder unilateral. Sí. Como los otros dos ponentes han dicho, Brasil actualmente es un país con una burocracia altamente politizada, ¿sí? Que no es nuevo, pero es más politizado hoy en día que antes. Sobre todo tiene que lidiar con unas fuerzas armadas altamente politizadas. Algo bueno es que el alto mando militar decidió no apoyar a Bolsonaro en su negación o posible negación de los resultados electorales, ¿no? Esa es una victoria para la democracia, qué bien, ¿sí? Tuvimos renuncias de miembros del alto mando militar en 2021, si no me equivoco, que también habla de la lucha interna dentro de las Fuerzas Armadas para evitar la politización. Sin embargo, va a ser un problema. O sea, estamos hablando de una institución donde la mayoría de gente es de derecha y la mayoría de gente apoya a Bolsonaro, ¿no? Yo hice un trabajo de campo en Brasil en el 2014. Estuve con unos militares. Parte de mi tesis era sobre eso. Estuve en el cuartel en Brasilia y un coronel me habló y me dijo: João, ¿sabes qué hicimos mal nosotros cuando teníamos el poder? Y yo, ¿qué hicieron mal? ¿Qué cosa hicieron mal durante la dictadura? Y me dijo: no matamos a todos los izquierdistas cuando tuvimos el chance. O sea, si hay un pensamiento así antes de Bolsonaro, yo temo lo que están diciendo hoy en día dentro de los cuarteles, ¿sí? Y obviamente un país extremadamente polarizado. Este gráfico es en inglés. Les pido perdón, ¿no? Que no está ni en español ni portugués. Es Datafolia. Viene Datafolia, se publicó en Bloomberg. Esto fue de mayo 2022. ¿Qué gente percibía un riesgo de manipulación electoral en Brasil? Toda la población, votantes Lula, votantes Bolsonaro. Y vemos aquí exactamente lo mismo que vemos en los Estados Unidos. ¿Sí? Que gente que no quiere reconocer la realidad. Entonces, con estos desafíos, ¿hacia dónde va el efecto Lula? Creo que el efecto Lula va a ser más pequeño en el 2022 al 2026 que en los años 2000. Eso sí, sin lugar a dudas, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? Ok, su mandato débil, un rechazo a Bolsonaro, pero el Partido Liberal tiene, o sea, es el bloque más grande tanto en la Cámara, ¿no? Con 99 curules, como en el Senado Federal con 13 curules. Bueno, no son mayorías simples, pero igual ser el bloque más grande sugiere algo, ¿no? Sobre las ideologías o por lo menos las proclivitudes electorales de la población, ¿sí? Del electorado. El resultado para mí es inevitablemente un gobierno pechista más moderado que vimos en los 2000 y los 2010 con Dilma, ¿sí? Tiene que ser, ya hemos visto las negociaciones
y el Centrão está involucrado en esto y los distintos partidos para forjar y formar un gobierno de coalición. Seguramente Octavio puede hablar más sobre eso, pero significa que Lula no puede hacer todo lo que dé la gana, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer para comenzar es usar su poder unilateral. O sea, básicamente la misma estrategia que hace cualquier ejecutivo estadounidense el 21 de enero en los Estados Unidos, que es usar sus decretos, en este caso decretos ejecutivos, presidenciales, para deshacer políticas bolsonaristas, ¿no? Que tienen que ver con armas, las leyes que promovían la compra de armas, con el ambiente, protecciones para la Amazonía o Amazonia, ¿no? Un montón de cosas así que se hizo con el poder unilateral, se puede también deshacer con el poder unilateral. Obviamente, eso es un sendero complicado, porque no hay... nadie está seguro si las políticas van a durar o no, y como un péndulo que cambia cada 4 años o cada 8 años, dependiendo del caso, ¿sí? Entonces, este contexto, ¿qué va a hacer Lula? Yo creo que va a tener mayor éxito a nivel internacional. Yo sé que ustedes lo están grabando, Mariana, y Soraya, pero si estoy equivocado, no quiero que luego me lo dicen, ¿no? Pero yo creo que va a tener más éxito a nivel internacional. Vamos a escuchar sus 45 segundos en su discurso aquí. Avísame si no escuchan el audio aquí. Puse audio, pero no sé si va a sonar. Eu fiquei muito emocionado quando, no discurso na COP27, no Egito, o povo gritava: o Brasil voltou. E era muito marcante para mim, porque fazia 4 anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Não foi o mundo que isolou o Brasil que se isolou. Eu estou muito feliz de estar aqui e orgulhoso de que o meu país retomou a sua habitual atitude democrática, conviver com o mundo. Bueno, ahí tenemos, lo dice, Brasil va a tener mayor protagonismo en el escenario internacional. Ahora, imposible tener menos protagonismo, ¿no? Que bajo Bolsonaro, básicamente. Pero significa que Lula va a forjar lazos con gobiernos democráticos, con la izquierda en la región y a nivel internacional, con los países BRICS, que va a hablar de temas de democracia, de derechos humanos. Creo que tengo una lámina sobre esto. No. Ajá. A restablecer, no es que Brasil no tiene relaciones con los Estados Unidos bajo Bolsonaro, pero restablecer una relación que incluso tal vez no existía bajo los primeros 2 mandatos de Lula, ¿sí? Que va a llevar a cabo diálogos sobre temas importantes que se ignoraban bajo Bolsonaro, sobre el medio ambiente, derechos humanos y democracia. Ya vimos eso, en parte en el COP27 en Egipto, como dijo en su discurso, ¿no? Va a reforzar los lazos de Brasil con otros gobiernos de izquierda, va a tener que tener mucho cuidado, mayor cuidado hoy en día que hace 15 años, hace 20 años, que en aquella época el país autoritario de la región era Cuba. Hoy en día tenemos Cuba, Nicaragua y Venezuela, obviamente, y unas democracias en plena erosión en El Salvador y Guatemala. Entonces, va a tener que caminar una línea fina entre forjar lazos con esos países y que comparten un cierto izquierdismo y públicamente repudiar y denegar su autoritarismo. ¿Sí? Pero tiene un contexto global bastante cambiado, ¿sí? Creo que Brasil nuevamente va a tener ambiciones de liderazgo. Lo dijo en su discurso.
Y lo he dicho en otros foros en los últimos meses. Sin embargo, yo creo que por el contexto económico del país y del mundo, que Brasil alberga menos ambiciones hegemónicas hoy en día que en los 2000. Es decir, pueden haber ciertas ambiciones, pero también límites al establecimiento y mantenimiento de foros regionales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, aquí tenemos UNASUR, ¿no? O UNASUR en español, que no hubo un auge de las organizaciones regionales en los 2000, que fue una respuesta directa a la hegemonía gringa, estadounidense, y un intento de equilibrio, de soft balancing, ¿sí? De la izquierda política en Latinoamérica, sobre todo con Lula y Chávez, ¿sí? Pero también Rafael Correa, Evo Morales y otros. En gran medida, yo creo que esto fue posible solo, bueno, no solo, pero en gran medida por el auge de las materias primas y por los lazos entre países de izquierda, ¿sí? Y que estas organizaciones fracasan inevitablemente, porque son muy ideológicas e ideologizadas para tener éxito a largo plazo. Obviamente Bolsonaro no va a ser parte de un grupo de países de izquierda que son anti-Estados Unidos o quien sea. Pero tampoco Guillermo Lasso, o tampoco su Lenín Moreno en Ecuador, o tampoco, etcétera, un montón de presidentes latinoamericanos. ¿Sí? Además, nunca hubo membresía universal, ¿sí? O integración completa. Entonces, yo creo que esta idea de UNASUR también va a ser difícil restablecer algo así. O sea, hay límites para mí sobre las ambiciones hegemónicas de Brasil en los años que vienen. Yo veo 3 escenarios, ¿sí? que dependen de fuerzas exógenas. En gran medida dependen de la economía y las materias primas, los precios de las materias primas. En este momento, el mundo no está creciendo. La China tiene su peor tasa de crecimiento en los últimos 20 y tantos años. La tasa de crecimiento en la mayoría de países latinoamericanos es una tasa bajísima. Lo mismo pasa con Brasil. ¿Sí? Eso significa que como tenemos problemas en la Cámara de Diputados para gobernar, como tenemos problemas en la sociedad brasilera y tenemos límites en términos económicos, pues la gobernanza va a ser difícil. Ciertamente, ¿no? Lula va a ganar algunos logros en términos de su política doméstica y cierto en la política internacional, la política regional. Pero no va a ser un gobierno de 2002 a 2006, y mucho menos 2006 a 2010 después del mensalado. ¿Sí? Yo creo que ese escenario es el más probable. Sí, que es difícil, pero va a gobernar, va a sobrevivir y sigue gobernando un país altamente dividido. Y en 4 años nuevamente Brasil tiene que enfrentar debilidades democráticas y debilidades en el apoyo popular para algunos candidatos y para la democracia, ¿sí? Para la democracia misma. Nuevamente Lula tiene 77 años, en 4 años va a tener 81. Difícil. El segundo escenario es éxito total, ¿no? Suben los precios de las materias primas. La China, no sé, le funciona su política de COVID-0 y de repente vuelve a crecer. Brasil también aprovecha de este escenario global y con más dinero Lula tiene mayor espacio para realizar sus políticas domésticas, sus políticas a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Pero también tiene más dinero para forjar lazos y crear organizaciones a nivel internacional. ¿Sí? Ahora, ¿es muy probable este escenario? No creo, no creo que es el más probable. El tercer escenario es lo más terrible, ¿no? Es un gobierno súper atascado y amenazado por el bolsonarismo,
por la gente que va a negar los resultados electorales, que sigue yendo a los cuarteles militares a exigir que los militares intervengan de alguna manera en las elecciones, después de las elecciones, en un país caótico en que Lula no logra gobernar con su coalición, que fracasa muy pronto, que el centrado se vuelve opositor y que inevitablemente va a haber cuántos artículos de impeachment, ¿no? De juicio político en este gobierno, ¿no? O sea, un montón, como hubo un montón bajo Bolsonaro, un montón bajo Temer, etcétera, etcétera. Y en este caso, en el peor escenario, yo creo que pierde su mandato y Alckmin se vuelve presidente como un lame duck estilo Temer, ¿sí? Eso será lo peor. Pero yo no soy optimista sobre la democracia brasilera, tampoco sobre la democracia de mi país, ¿no? De los Estados Unidos, pero tampoco de Brasil en este momento, o las perspectivas, las posibilidades para Lula, ¿no? Para sanar un país tan dividido. O sea, aquí va a jugar la selección brasilera. ¿Cuándo? ¿Juega mañana o pasado mañana? Mañana, mañana. Y aquí tenemos la gente, para aquellos que no son de Brasil, obviamente tienen los canarios aquí, pero esta es gente que son bolsonaristas, que han apropiado de los colores de la selección, ¿no? Que ahora son colores identificados con el bolsonarismo, ¿no? Y que si uno apoya a Lula, tiene que ser, ¿no? El azul, etc. O sea, que es un país tan polarizado que ni siquiera el fútbol lo puede sanar, ¿no? Eso es un peligro. Entonces, nada, tengo mucho más, pero creo que llevo casi 20 minutos hablando. Bueno, gracias. Muchas gracias, John. Es que son 3 exposiciones fantásticas y que nos llevan a pensar un montón de cosas y mirar a este escenario, al escenario actual de Brasil, e intentar pensar alguna cosa para el futuro, pero de verdad es que tenemos varios desafíos a desarrollar ahí en este tiempo. Bueno, al principio yo tendría dos comentarios iniciales de temas que habéis tocado. El primer sería con relación a la fragmentación. Esto que creo que los 3 han hablado un poquito de la fragmentación en los diferentes países de América Latina, en Brasil principalmente, claro, pero en los diferentes países. Y la cuestión que tengo es que esta fragmentación en los parlamentos de América Latina llevan algunos desafíos muy importantes a los jefes del Ejecutivo. Y que, bueno, a pesar de tenernos gobiernos que estén más ubicados a la izquierda, a la centro-izquierda, ¿será que estamos hablando ahora de una izquierda que se modera aún más que la izquierda en el pasado? Porque si observamos, por ejemplo, el caso de Brasil, los gobiernos de PT no fueron gobiernos de izquierda a izquierda, han sido gobiernos más bien de centro-izquierda por las coaliciones que hicieron. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tipo de políticas públicas podemos esperar de estos gobiernos que por cuestiones de circunstancias están más al centro? Y creo que este es un desafío grande para Lula porque está muy identificado con políticas sociales, con políticas redistributivas. ¿Cuál sería el alcance de una nueva gestión más social de un gobierno de izquierda ahora? Esta sería una de las cuestiones que creo que podemos comentar un poco. Y la otra está relacionada al tema de las Fuerzas Armadas, que de hecho es un tema muy sensible en Brasil. Todos han hablado un poquito de esto. Es que desde la transición democrática tiene un papel que sigue siendo importante, pero en el gobierno Bolsonaro llevaron un papel súper importante. Bueno, tanto en los cargos que ocupan, porque nunca en la historia hubo tantos cargos civiles ocupados por militares, y también con relación a su participación en el debate político, el debate público.
que muchos de los militares estaban ahí en las redes sociales hablando de política, y la verdad que es esto un poco en contra de la propia Constitución, que no deberían hacer esto. Entonces creo que un desafío es llevar nuevamente a los militares a los cuarteles. Y claro, estoy totalmente de acuerdo con Octavio, es que no creo que Lula se va a enfrentar tanto esta cuestión, pero es que cómo dar este carácter un poco más civil en los espacios que son civiles, pero que están ocupados hoy por los militares. Estas serían las dos cuestiones que tendría inicialmente, y luego tenemos aquí algunas cuestiones. Hugo Medrato nos pregunta, ¿cómo los procesos criminales en contra de la familia Bolsonaro pueden afectar la fuerza de la extrema derecha en Brasil? Y su otra cuestión es si podría Simone Tebet resucitar la centro derecha en Brasil. Bueno, os dejo con estas cuestiones y luego pasamos a otra ronda. Bueno, podemos hacer como la secuencia, Octavio, Hugo y John Paul para contestar, ¿no? Muy bien, tantas preguntas. Tipo de políticas públicas. No hay el viejo Maurice Duverger decía que no hay una ideología de centro. El centro es una posición topográfica. Entonces, el gobierno tendrá algunas políticas públicas más a la izquierda y otras más a la derecha, y la resultante será centrista. No hay formulación clara de políticas públicas centristas en Brasil. Lo que sé es que Brasil hoy es un país muy conservador. La mejor evidencia es que Lula habla todo el tiempo de Dios. Lula, un hombre de izquierda, habla más de Dios que de ciencia. Esto tiene que ver con Brasil, con la lectura correcta que Lula hace de las preferencias del electorado. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de género, yo creo que las políticas existirán, que Lula va a crear una secretaría en la presidencia para tratar de cuestiones de género, pero con otro enfoque, con otra abordaje. Así, por ejemplo, yo creo que está totalmente fuera de la agenda aborto. Esto fue un debate bajo Dilma, bajo Lula, en su primer mandato. Yo creo que este no tendrá ninguna condición de avanzar, a la diferencia de Latinoamérica. Pero ¿cuál es el consenso posible en cuestiones de género? La paridad de ingresos entre hombres y mujeres. Creo que hasta mismo a la derecha se acepta hoy en Brasil que esto es legítimo. Entonces será así, un proceso permanente de negociación, y la resultante será centrista, pero con los ministerios con posiciones más a la izquierda y a la derecha. Es lo que creo, Soraya. Pero por favor, hay tantas preguntas. Muchas gracias. Hugo. Sí, también coincido. Yo creo que, yo decía, ¿será que es un gobierno más al centro? O sea, la izquierda va a tener que ir más al centro, sí va a tener que ir forzosamente, porque la sociedad brasileña está más al centro. Entonces no puede ser un gobierno fuera, ¿no? No puede dar un paso más largo que el que puede dar. No puede cometer el error de Allende, cuando con 36% de los votos pretendió hacer una gran transformación y la sociedad en sí no estaba preparada. No deseaba, y ahí todo lo que viene. Entonces yo creo que forzosamente, si los gobiernos entienden, obviamente va a haber, claro, creo que hay margen para hacer políticas más a la izquierda en términos sociales, donde la centro derecha, y ahí viene el tema de Octavio, la centro derecha liberal, moderna,
que es económicamente liberal, económicamente promercado, quiere una reforma tributaria, quiere más facilidad, pero es en los temas culturales totalmente identificada con esos temas, claro que lo puede hacer y lo puede aprovechar. Pero claro, con límites, porque la oposición es fuerte y de alguna forma se supone que un gobierno va a atender a la media, fundamentalmente a sus electores, pero también al grueso porque quiere incorporar gente para las próximas elecciones y no ahuyentar. Entonces yo creo que se ve forzosamente va a tener que ir al centro para tener algún grado de éxito. Y sobre algunas de las otras preguntas, creo también sí que no va a enfrentar bien ese tema de los militares, es un tema bien difícil, no lo veo a Lula para enfrentarlo, como tampoco está muy dispuesto a un enfrentamiento al propio centrón, ¿no? Es decir, está leyendo ahora, está viendo una negociación justamente con el presidente de la Cámara de Diputados y para mantener la cuestión de muchos aspectos de orzamiento secreto con tal de aprobar la posibilidad de superar el techo fiscal, ¿no? Entonces, y es porque no es que no quiera, ¿no? Es que los constreñimientos, ¿no? Las restricciones, como hablaba John, son muy fuertes para este gobierno. Entonces, el margen para sobrevivir es mayor. El margen que tiene para ampliar su coalición es toda a la derecha, nada más para la izquierda, no hay más nada a la izquierda. Una de las preguntas, bueno, de uno de los oyentes, la cuestión de las investigaciones sobre la familia Bolsonaro, realmente eso es, no sabemos lo que puede dar, si pueden, de hecho, van a avanzar o no, si entrarán como parte de una negociación o no, porque eso genera, sin duda, pero está la cuestión judicial, que va a caer en la justicia común, muchas de esas cosas. Realmente es un tema que no me animo a decir en qué puede resultar. Es uno de los tantos gatillos ahí problemáticos. Y sobre Simone Tebet, bueno, sí, sí tiene condiciones de ser una líder de centro derecha, creo que tiene condiciones. Fue un excelente desempeño en los debates, en las entrevistas, su capacidad de negociación con Lula, en su presencia en la campaña en el segundo turno. Creo que sin ella Lula no ganaba. Ella no llevó todos sus votos, la mayoría de los votos de ella no se fueron para Bolsonaro, pero si no se hubiese movilizado como se movilizó, los pocos votos que fueron de ese sector para Lula no hubiesen sido. Entonces creo que sí, tiene una muy buena aceptación, bajo rechazo en general, mismo los que no votaron con ella. Creo que veremos el destaque que pueda llegar a tener o no, pero creo que tiene buenas condiciones. Gracias. A mí me gusta hablar tercero porque ya dijeron todas las cosas inteligentes. Solo me toca decir sí, estoy de acuerdo. Qué buenos puntos. El empresariado y posiblemente los mismos asesores económicos de Lula seguramente le van a exigir unos presupuestos equilibrados, ¿no? Pero su base social y sus militantes sindicales esperan aumentos en el gasto social, ¿no? Que él ha prometido. Entonces, está aquí jugando a un intercambio. ¿Cómo va a lograr satisfacer a dos lados que piden cosas opuestas? Lógicamente, va a tener que utilizar toda su politiquería para satisfacer a sus dos principales, ¿no? En el juego de agente principal aquí tiene dos principales y tiene que satisfacer a ambos, si lo queremos pensar como en términos de game theory. En ese sentido, por supuesto, no puede regresar a los años dorados de los 2000. Me gustó lo que señaló Octavio de que no hay centro. Efectivamente son legisladores que uno puede alquilar, ¿no? Son legislators for rent, básicamente, y
Quieren cosas, ciertamente, pero no necesariamente son ideológicamente coherentes entre sí, ¿no? Entonces, eso en cierto sentido le ayuda, porque no es gente que le va a oponer inicialmente por razones ideológicas, pero también, obviamente, es un peligro para el sistema de partidos, ¿no? Si no hay ideologías, si estamos hablando de bolsonarismo, que supongo que es extrema derecha, y el pechismo, sí, que quedan en el centro. Me encanta la pregunta de Hugo en el chat, que pregunta, ¿podría Simone Tebet resucitar la centroderecha en Brasil? ¿Quién soy yo para predecir el futuro? Pero alguien que ganó el 4% del voto en las elecciones presidenciales no tiene pinta de alguien que va a resucitar la centroderecha en el país. Tal vez estoy equivocado. Y bueno, en cuanto a los militares, definitivamente no solo es que no va a querer, es que él no puede. No, él no tiene el capital para poder forjar lazos con el sector militar, ¿no? Y el sector militar hoy en día tiene mayor autonomía que tenía hace 10 años, 15 años y 20 años, ¿no? Empezando con el hecho de que son, si no me equivoco, son 8,000 tantas personas militares que tienen puestos burocráticos bajo Bolsonaro. ¿Cómo van a dejar ese poder político? Eso es muy difícil. Y es obviamente un peligro para la democracia, ¿no? Pero yo no veo que Lula tenga el capital para hacer nada. Si Soraya me permites contestar la pregunta que me hicieron en el chat sobre la política sobre drogas. Claro, adelante. Luego me quedo callado y hablan los expertos. Pues una cosa es lo que Lula ha dicho, otra cosa es lo que Lula va a hacer y otra cosa es lo que Lula va a lograr. ¿Sí? O sea, son cosas muy distintas. Ha dicho retóricamente que va a reformular la política de drogas de Brasil. Sí, no me acuerdo cuándo, en el verano creo, emitió un informe sobre nuevos planteamientos, ¿sí? Sobre las drogas, un informe que emitió sobre la transformación de Brasil en 2023 a 2026, que publicó el PT. Se encuentra por internet. Ahí dice que el país necesita una nueva política de drogas, intersectorial, enfocada en la reducción de daños, la prevención, el tratamiento, la atención al usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Una típica política progresista hacia las drogas. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta que es Lula que sancionó la actual ley de drogas de Brasil en el 2006, ¿sí? Cuyas consecuencias todavía se están viviendo, ¿no? Además, en la gestión de Alckmin en São Paulo, tenemos montones de ejemplos de ¿no? letalidad policial en contra de narcotraficantes y cosas así. O sea, su política en São Paulo no era una política progresista, ¿sí? Entonces, puede ser eso es la segunda parte difícil. Y la tercera parte, o sea, para pasar leyes, uno necesita el apoyo del Congreso y el Senado. Y nuevamente, uno como en el Senado sobre todo, con esa fuerza, esa constelación de actores de derecha, lo veo muy difícil cambiar la ley radicalmente a través de leyes normales. No hablo de decretos, leyes ni nada así, sino leyes normales. Ok, gracias. Yo soy muy pesimista sobre todo. Gracias, John. Creo que es bastante realístico lo que hablas, ¿no? No ser pesimista, pero bastante realista. Delante de la realidad que tenemos, la verdad que los desafíos son muy grandes. Y vamos a la última ronda de preguntas, ¿os parece? Bueno, a mí me gustaría... Soraya, Dime. ¿puedo hacer una pregunta, John? Claro, adelante. No. John, no, es una pregunta importante para ti.
Yo creo que el debilitamiento de la extrema derecha en Brasil depende mucho del debilitamiento de Trump en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es el efecto del mundo de las Américas, sobre todo los Estados Unidos en Brasil. Y quisiera mucho saber de ti cuál es el futuro de Trump, porque el futuro de Bolsonaro depende radicalmente de Trump. Qué buena pregunta. Yo no había pensado en ese vínculo entre el trumpismo. La política brasileña hoy, Brasil ha sido siempre dependiente de los americanos en términos comerciales, militares, pero hoy la política, el estilo de la política brasileña hoy, tiene mucho que ver con la americana por cuenta no solamente de la extrema derecha, pero de los evangélicos. Brasil hoy es un país muy americanizado de otra manera, no de la manera que mi generación conoció. Entonces, dependemos mucho de lo que pasará con Trump, el Partido Republicano. Qué buena pregunta. Súper buena pregunta. Bueno, yo me pregunto, o sea, yo tengo una pregunta que no tengo respuesta. La pregunta es, para mí el favorito en el 2024 para el Partido Republicano no es Trump en este entonces, sino Ron DeSantis, ¿no? En Florida. Algunos dicen que es Trump Light, pero yo no lo veo como Trump Light. Yo lo veo como un Trump más inteligente, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que realmente tiene... si yo tuviera que decir en este momento, o Trump o DeSantis, 50%, yo diría 60% que uno de ellos gana la presidencia en 2024, algo así. Porque simplemente Biden tiene ya 80 años, algo así, va a tener 82, más, ¿sí? Los demócratas no tienen realmente alguien que podría ser un buen titular, o sea, Kamala Harris no tiene tanto apoyo, Bernie Sanders ya es aún más viejo que Biden, etc. O sea, lo veo muy, muy posible. Y en tal caso, DeSantis ha construido su propia base sobre los evangélicos en Florida y una política anticomunista, ¿no? Digo así porque es la política de apelar a los venezolanos, a los colombianos, a los brasileños en Florida que son de derecha. Y obviamente Trump ha forjado lazos con Orbán y con gente en Europa y también obviamente con Bolsonaro. Yo veo a DeSantis haciendo lo mismo. Entonces, la destrucción de la extrema derecha en Brasil y los evangélicos, esa base evangélica, escucha, yo lo veo difícil porque lo veo difícil en los Estados Unidos en este momento. Pero DeSantis es autoritario como Trump o es un trumpista democrático, por así decir. No sabemos, ¿verdad? No sabemos todavía, pero es alguien que está dispuesto a hacer políticas como hizo Trump, que son una especie de políticas para la publicidad, ¿sí? Que pueden ser o no ser políticas democráticas. Estoy pensando, por ejemplo, en mandar los migrantes venezolanos en un avión a Martha's Vineyard, en Massachusetts. Gente que pensaba que iban no sé, a un lugar donde iban a buscar apoyo y cosas así. Y fue simplemente un truco ¿no? Para motivar a su base anti-inmigrante. Entonces, alguien que hace cosas así, yo no veo que tiene un fuerte compromiso con la democracia. No es que ha renunciado al trumpismo tampoco, ¿no? Y estamos viendo toda la ola de gente en los Estados Unidos que apoya a Trump, que son election deniers, niegan el resultado de las elecciones presidenciales y no han renunciado al trumpismo. Y en ese sentido yo lo veo como algo que va a seguir sobreviviendo en los Estados Unidos. Y si lo que dices es cierto, entonces va a seguir sobreviviendo en Brasil también. So help us. Me gustaría tener una mejor respuesta. Lo tengo que pensar más, pero ya. Gracias. Bueno, vamos entonces a la última ronda.
Yo me gustaría preguntar también algo ahí entre este tema de la extrema derecha y los cambios de gobiernos, porque lo que hemos observado fue la ascensión de la extrema derecha, muchos países con gobierno de extrema derecha, y luego, ya mirando hacia ahora América Latina, tenemos nuevos gobiernos más de izquierda, como nos ha presentado Hugo. Entonces, ¿hasta qué punto sería una cuestión ideológica, de hecho, o una cuestión más contextual? O sea, si es el problema es de la ideología o si por una serie de factores contextuales gana un gobierno u otro. Esta sería una cuestión. Y luego la cuestión que tenemos aquí en el chat, ¿cuál será el papel que jugará el Poder Judicial durante la presidencia de Lula? Esto comienza con la reacción a la demanda presentada por el PL al Tribunal Superior Electoral de anulación de los votos hechos en algunas de las máquinas de voto electrónico e incluye todo otro tipo de posibles demandas de uno y otro lado. Bueno, os dejo. Octavio, ¿quieres empezar? Gracias, Soraya. Yo creo que el rol del Poder Judicial será todavía muy importante, pero será menos activo en términos de intervención en cuestiones políticas que deben ser tratadas por el Congreso. Yo creo que el Poder Judicial ha sido uno de los responsables por la crisis política permanente de Brasil desde 2013, por varias razones. Tiene que ver también con la operación Lava Jato, hoy totalmente desmoralizada políticamente, judicialmente, pero esta operación recibió mucho apoyo del Poder Judicial. Y creo que ellos han aprendido las enseñanzas de este proceso terrible de crisis política permanente en Brasil. Entonces el Poder Judicial es el verdadero poder moderador de Brasil, de acuerdo con la Constitución, pero nuestros jueces ahora saben que la excesiva intervención en la política puede generar efectos no anticipados muy peligrosos, como hemos visto en Brasil en los últimos 4 años. Gracias. Hugo, por favor. Sobre tu primera pregunta, Soraya, en la verdad, gobiernos de extrema derecha en América Latina solo Bolsonaro. Y en el mundo, Trump, Orbán, en Polonia, que continúan, no han salido. Y ahora acaba de asumir Meloni en Italia. Y en América Latina, entonces, la única experiencia que tenemos de extrema, o sea, porque hubo candidatos próximos, ¿no? A ganar en Chile, en Perú, pero no tenemos. Y lo que uno ve es que cuando pierde, por lo menos en Brasil, en Estados Unidos, pierde por muy poco y con grandes chances de volver. Creo que voy a ampliar esa relación de Brasil con Estados Unidos, que es fundamental, sin duda, pero yo creo que es una relación a nivel internacional, de una internacional de ultraderecha muy bien organizada, me da la impresión. Y que, entonces, que eso también está influenciando en las tácticas, en el uso abusivo de las fake news y confundiendo absolutamente todo lo que es real y lo que no es real. Creo que el problema de la falta de credibilidad o de mínimamente de algunos contornos de información, que es lo que es creíble, ¿no? Es un grave problema para las sociedades democráticas. Entonces, yo te diría así, que no teníamos muchas experiencias para decir, bueno, ese cambio fue una cuestión circunstancial. Yo creo que no es tan circunstancial, creo que hay todo un movimiento ahí cultural basado en esa cuestión religiosa, basado en la cuestión basado en una crisis a la democracia,
crítica al funcionamiento de la democracia liberal es fuerte. Y creo que en ese sentido, por más que hay, lo que creo que, ojalá me equivoque, pero lo que parece muy coyuntural es la salida de estos gobiernos, y esperemos que me equivoque, pero no, creo que todavía no hay elementos para decir una respuesta cierta, ¿no? Voy a dejar solo esta por aquí. John. No tengo mucho más que agregar a tu pregunta, Soraya. O sea, a mí me parece muy interesante el hecho de que no hay gobiernos de extrema derecha, pero en ese sentido tampoco se tiene que pensar en Bolsonaro como un político de extrema derecha. Pero se puede pensar en Bolsonaro como un político es un político outsider, es un populista, ¿sí? Y es alguien que, hay tanto espacio en Latinoamérica para el populismo, y bueno, en todo el mundo en este momento. Y en Brasil ese populismo se manifestó en la forma de alguien que tiene políticas de extrema derecha, ¿sí? Entonces, hay eso. Hay también políticos oportunistas en todas partes que están, digamos, que son más democráticos, pero tal vez no tienen el compromiso tan fuerte que también estarían dispuestos a pactar. Ahora, las cortes, pues yo creo que es algo súper interesante, ¿no? Lo que ha pasado con las cortes en Brasil. Realmente necesitan hablar con Matthew Taylor, de American University, que ha trabajado mucho sobre la justicia en Brasil. Y él tiene el argumento de que básicamente en Brasil tiene como mala fama de que la burocracia es floja, nada funciona, bla, 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 que no es cierto. Brasil tiene una burocracia que en ciertos sectores, sobre todo, es excelente, es entre los mejores en el continente y todo, y que la justicia gozó de bastante expertise, ¿sí? De conocimiento y desarrollo profesional y autonomía sobre todo en los 2000, principio de los 2010. Y en parte, yo creo, este expertise ayudó, y autonomía sobre todo, ayudó a la justicia brasilera a llevar a cabo sus investigaciones de lavallato, ¿no? Y sancionar. Ahora, también hemos visto actores, justicias que han sido, que han personalizado la justicia y yo creo que han causado daños, porque ellos mismos han politizado la justicia. Luego llega Bolsonaro, y Bolsonaro aún más, sobre todo, politiza las cortes, tal cual como hizo Trump, ¿sí? Usando las mismas estrategias, con los mismos consejeros, además, ¿sí? En algunos casos. Y definitivamente, uno sabe cuáles justicias de la Corte Suprema eran bolsonaristas y cuáles no, y que peleaban públicamente, ¿sí? Entonces, la trayectoria para mí de la justicia es muy interesante en Brasil. Ahora, ¿qué puede ser Lula? Bueno, lo que puede hacer con cualquier institución en el país en este momento, que es despolitizar, ¿sí? Profesionalizar, otra vez. No pelear con individuos en la Corte Suprema. No creo que lo va a hacer, pero cuestiones así. Entonces, sí, definitivamente va a haber demandas del Partido Liberal y cosas así, pero hay que contar con una justicia, hay que confiar en la justicia para apelar a la jurisprudencia y no a la política. Bueno, vamos a terminar por aquí. Muchas gracias, Octavio, Hugo y John, por aceptar participar del seminario y por las exposiciones y las respuestas. Agradecemos también a todos que han enviado vuestras respuestas ahí por el chat y a todos que han asistido y están asistiendo a este seminario. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches.